Que tengan muy buenas amigos. Aquí su servidor Dagoberto Castro Rodríguez, ex sargento de la Fuerza Pública de Costa Rica, para todos ustedes, para llevarles algunos contenidos ahí de todas las situaciones vividas en los tiempos en que yo laboré para la Guardia de Asistencia Rural de Costa Rica, hoy por hoy la Fuerza Pública de Costa Rica. La Guardia Rural fue eliminada. Dagoberto Castro Rodríguez para vivencias de un policía costarricense. Ahí me pueden encontrar en YouTube como vivencias de un policía costarricense, como vivencias de un ex policía. La palabra policía, nosotros somos ex, pero seguimos ahí con la palabra de policía. Aunque seamos ex, seguimos con las palabras de policía, porque así lo dice ex policía de la Fuerza Pública de Costa Rica. Entramos al grano, amigos y amigas. También ahora me pueden observar en Facebook, en la página mía del Facebook. Ahí me consiguen como Dagoberto Castro Rodríguez. Por ahí salgo en la portada de perfil con una camisa también ahí de mis tiempos, de mis tiempos cuando yo trabajé en la Guardia de Asistencia Rural. Se usaban estos tipos de uniforme en ese cuerpo policial, por lo tanto, yo estaba ahí en ese momento ejerciendo mi cargo como guardia de asistencia rural. Por lo tanto, me pueden conseguir en Facebook también con todos estos reportajes, con todos estos comentarios y también en YouTube. Ahí estoy como vivencias de un policía costarricense. Ahí me pueden conseguir. Entiendo que andan por ahí unos 22, 23, 24 videos por ahí. Entonces, hay para entretenerse un rato. Quiero decirles que hay algunos videos que son un poquito larguillos, pero no importa. Ahí le hacen una pausa o ven el tiempo y lo ven en unos 2 o 3 días, porque hay videos larguillos. Entonces, hay veces aburre ver videos muy largos y fue un error que yo cometí, pero y ahí están esos videos para que ustedes lo vean a como quieran. Quieren poquitos o de un solo extracto. Le agradezco mucho a todos los ex compañeros policías que me reportan la sintonía. Les agradezco muchísimo por todas estas situaciones. Amigos y amigas, entonces, a lo que venimos aquí para contarle a todos ustedes, de hablarle de la Guardia de Asistencia Rural de Costa Rica. Me acuerdo, me acuerdo en esos tiempos en que yo laboré para la Guardia de Asistencia Rural, había muy pocas patrullas, había veces hasta carros particulares, no había mucho control en ese entonces, será porque esto era muy rural de la provincia de San José y que estábamos algunos cerca de las montañas y todas esas situaciones. Entonces aquí había que trabajar con el machete que hubiera, había que trabajar con el machete que hubiera, no había que pedir así como muchos gustos, ¿verdad? Me contaba un sargento de policía, que ya está jubilado y él sabe quién es. Me contaba un sargento de policía y yo le conté que en algún momento yo me jubilaba y que iba a grabar todo esto para que quedara ahí para la historia. Y me contaba este sargento, él trabajaba en Pérez Celedón, en San Isidro General, Costa Rica. Él trabajaba ahí, que en una ocasión no tenían carro, no tenían patrulla en ese momento y se dio que había un desorden público bastante feo en un bar que había ahí frente al parque. Hoy por hoy creo que lo que hay ahí son tiendas y almacenes y todas esas situaciones. En esos tiempos había un bar ahí un poco frecuentado, ¿verdad? Por la gente que le gusta echarle veneno a la panza, ¿verdad? Entonces, había un cierto desorden público y actuaron la Guardia de Asistencia Rural
ellos actuaron contra un señor ahí que fue el que provocó todos los disturbios, el desorden y todo lo demás. Entonces tenían que llevarlo para hacer, investigarlo a él y tomarle todos los datos para el respectivo parte policial. Tenían que llevarlo a la delegación y estaba ya un poco pasado de tragos. Y por otro lado, que la gente tomada o la gente que ya tiene sus tragos muchas veces por darle mala vida al policía, el policía hace a que camine con él en el centro, tal vez de dos policías, y él adelante, y entonces lo que hace es que se cae, se agacha y no camina, hay que estarlo empujando y todas esas situaciones. Entonces me contó el sargento que tuvo que usar un carretillo, tuvo que usar un carretillo, de esos carretillos que los agarran para construcción y jalan block y jalan arena y toda esa situación. Y dice que lo echaron ahí en ese carretillo y ahí iba un policía a un lado y el otro policía a otro lado y otro llevaba el carretillo, el hombre iba ahí en ese medio de transporte y así lo llegaron, que alguien les prestó ese carretillo, seguro yo pienso que alguien de la municipalidad que estaba en ese momento, tal vez barriendo el parque o algo, entonces les excedió ese tipo de transporte y en ese tipo de transporte lo trasladaron a, hasta el lugar ahí donde exactamente eh, tenía que llevarlo a la delegación. Era un paso ahí como unos 500 metros, pero en carretillo y ya en ese tiempo todavía ya Pérez Celedón, San Isidro, ya era ciudad, ¿verdad? Y el parque es donde es ahora y nada más que un poco diferente porque hay muchos árboles y todas esas situaciones. Pero sí, usaron ese medio de transportes. Entonces, en ese tiempo, mis amigos, había que trabajar con el machete que teníamos. ¿Por qué les digo esto? Porque en algunos momentos había que usar los caballos para ir a notificar, para ir a darse trabajo judicial a las comunidades, notificaciones y muchas cosas más a las comunidades. Entonces usábamos los caballos. Había un notificador, al menos eso fue en la delegación de Buenos Aires, de Punta Arenas, zona sur, y ese notificador era una mula. Tal vez algunos de los que ya están jubilados y están escuchando y me están viendo aquí en estos videos, y le agradezco mucho ayer que se reportó un ex compañero mío eh, de ese tiempo de la Guardia de Asistencia Rural, Jorgito Elizondo. Él reportó ahí la, el video mío y comentó ahí, y le agradezco mucho ahí, y pido a Dios que me lo tenga alentadito también ahí está. Y él se da cuenta de quién estoy hablando yo en ese tiempo, y con esa mula y notificador, él andaba en toda parte. Él se iba a notificar a Holanda de Buenos Aires, se iba a notificar a Salitre, se iba a notificar a Bujarrás de Buenos Aires, se iba a notificar allá por todo lado, en las áreas ahí alrededores de lo que le pertenecía al distrito de Buenos Aires. Porque se dividían varios puestos de la Guardia de Asistencia Rural en ese entonces. En ese entonces estaba la delegación cantonal de San Isidro, de ahí del centro, por ejemplo, la de Buenos Aires, hablando de Buenos Aires de Punta Arenas, estaba la delegación de Buenos Aires de Punta Arenas. Posteriormente estaban las delegaciones auxiliares, donde no habían distritos, como la de Ceibo, de Buenos Aires, estaba la delegación de Ceibo, estaba la delegación de Potrero Grande de Buenos Aires, estaba, que Potrero Grande es un distrito, pero en el Carmen de Potrero Grande había otra delegación, que era la delegación auxiliar del Carmen de Potrero Grande. Asimismo, había también una delegación auxiliar en Changuina de Buenos Aires, que después pasó a ser distrito, entonces ya fue delegación distrital de el cantón de Buenos Aires. Luego, Bolas de Buenos Aires, también hubo otra delegación que quedó para la historia auxiliar.
allá en Bolas de Buenos Aires. Eh, por ahí estuvo este servidor en ese lugar de Bolas en una ocasión. Quiero decirles que ahorita les cuento algo que me pasó ahí en Bolas, pero estoy hablando de delegaciones distritales y auxiliares, porque estaba la delegación auxiliar, la distrital de Boruca de Buenos Aires, Currey de Buenos Aires, y así sucesivamente habían un montón de delegaciones auxiliares y distritales que hoy por hoy ya no existen. Hoy por hoy ya esas delegaciones no existen. Había una delegación auxiliar en el Brujo de Buenos Aires y en el Brujo de Buenos Aires, perdón, lo que había era siempre, ahí en el puesto de Brujo, lo que había era control fiscal, que siempre estaba control fiscal ahí, revisando todo lo que eran, contrabandos que pasaban ahí de mercaderías sin pagar impuestos, la PCD con el asunto de drogas y todas esas situaciones. Y más abajo, antes del puente, estaba la delegación distrital, que en una ocasión, esa delegación no era distrital, más bien auxiliar. Distrital era la que estaba en los distritos, que yo me confundí un poquito ahí, pero era auxiliar y en una ocasión se metió una familia ahí en esa delegación auxiliar, la que está en el Brujo de Buenos Aires. No sé si hasta el día de hoy vivirá esa familia ahí, pero ahí entró una familia y se pudo ver salvado, porque si esa delegación no era del Ministerio de Gobernación y Policía en ese tiempo, o el Ministerio de Seguridad Pública, posiblemente que se haya salvado y tal vez fuera de la Asociación de Desarrollo y se la hayan regalado, ¿verdad? Porque un día pasé por ahí en carro a la ligera y espié para ese lado ahí y se veía en ese mismo campo por ahí una casita de habitación habitada. Se veía gente por ahí, entonces logré hacer esa observación. Entonces, quiero contarles que en ese tiempo eran delegaciones que ya ahora no existen. Ahora no existen. Changue de Buenos Aires, tanto que costó ahí lo de la delegación distrital de Buenos Aires en el distrito de Changuina, que un señor donó el lote donde la Asociación de Desarrollo y Obras Civiles y no sé qué más del gobierno hicieron una delegación distrital. Hicieron, digo yo, más que todo con la mano de obra comunal, del policía que estaba ahí, y ahí se trabajaba todo el mundo. Entonces, esa delegación fue eliminada, ahí ya no hay ningún puesto policial, hasta donde yo me doy cuenta, no hay ningún puesto policial. Esa delegación, no sé si vive alguien por ahí, si se metió alguien por ahí, o bien sea, ya eso no existe, o ya ahí no vive nadie, ¿verdad? Luego, Bolas de Buenos Aires, tengo entendido que en Bolas de Buenos Aires, trabajando yo en Bolas de Buenos Aires, en ese tiempo no había corriente eléctrica. En ese tiempo se alumbraba uno con candelas, con canfineras, y esa canfinera y esa candela siempre pasaban a la orilla de la ropita que ponía uno ahí, en una mesita, en la misma mesita donde estaba la mecha, la canfinera, se prendía la canfinera ahí, a la orilla de la ropa, digamos, todo eso ahí, ¿verdad? Y hay a veces esa cuestión de esas oscuridades, porque no había corriente eléctrica, solamente ve que usábamos ahí el poquito ahí para la noche, nada más. Una vez, estando yo ya descansando, estando yo descansando, en ese tiempo apenas se cerraban los bares y toda esa cuestión que le tocaba al guardia de asistencia rural, estar viendo por la hora de cierre de las cantinas, de los bares, y que no se pasara de la hora de cierre, porque no había que estarle pasando informes a la municipalidad de que la patente tal, del salón tal, de la cantina tal, cerró a un poco más de lo que dice la ley ahí, el permiso, ¿verdad? Y todas esas situaciones. Entonces, como ya habían cerrado todo por ahí, ya no había nada y todas esas situaciones, ¿qué fue lo que hice yo? Ya, pues sí me a descansar ahí, me acosté ahí recosté en el camarotillo y dejé
la campinera o la candela, yo no me acuerdo bien qué dejé prendido ahí. La cuestión es que casi me quemo. La cuestión es que yo estaba entre dormido y despierto cuando de un pronto a otro sentí los pies calientes, bastante calientes, y era que alzó fuego la ropa, inclusive hasta unos uniformes que tenía yo ahí y otra ropa civil que tenía ahí en la mesa. Cuando yo vi fue ardiendo toda esa situación y una construccioncita era de madera y ya las paredes, mejor dicho, ardiendo y apenas tuve yo chance de salirme para afuera y tirar para afuera unos libros, no sé si fue libro de novedades, y tuve chance de sacar el arma de reglamento y tuve chance de sacar una capa de no sé qué, ahí en medio de la calor del fuego y lo saqué todo eso afuera y la delegacioncita alzó en llamas. Tal vez fue un algo curioso, ¿verdad? Porque yo la campinera o la candela la dejé prendida ahí por un ratico, pero en ese ratico que la dejé encendida o algo así, pasó algún bichillo. Yo pienso que pudo haber sido un ratón o un zorro, ahí se metían por el cielo raso, se metían bichos. Pudo haber pasado ahí, volcarme la luz y provocarme en ese incendio. La delegacioncilla, la delegacioncilla que había en ese tiempo, ahí, esa delegación auxiliar de bolas, esa delegación sí ya era nueva, tenía como unos 40, 50 años de existir ahí, más o menos, yo calculo, porque era una delegación viejísima, viejísima. Esa delegación era viejísima. Yo digo nueva es por decir vieja, ¿verdad? Ya una vez que se quemó que ya estaba ardiendo, había en el lugar un teléfono administrado. Ese teléfono administrados son con energía solar que cargan una batería, la batería se encarga de estarle dando corriente al teléfono. El teléfono una antena, trabajaba con una antena, que esa antena le daba señal al teléfono le decía administrados, porque el que administraba el teléfono le cobraba a uno por minuto, lo que valía la llamada que uno hizo. Y yo hice una llamada de 5 minutos, de 10, de 15, eso me cobraban 15 minutos, 20 minutos, las llamadas los minutos que uno hiciera la llamada. Entonces yo me fui, pero inmediatamente a llamar a la delegación central, que era ahí Buenos Aires Centro, delegación cantonal. Yo me fui a llamar inmediatamente y me fui a llamar ahí en ese teléfono administrado y tenían en la delegación, sí, tenía una patrullita y no me equivoco, era una Mazda de cajoncito blanco, era de batea, esa Mazda, yo me acuerdo que era como una Mazda de cajón de lata y llegó a bolas. Ese camino siempre ha sido lastreado, un trillo ahí lastreado, porque siempre había lo que llamamos cazadoras, las famosas cazadoras de antes, ¿verdad? Entonces ahí llegaba a bola siempre, entonces había paso para ese tipo de vehículo. Cuando llegó el jefe cantonal al lugar, ya, pues ya vieron la delegacioncita ahí quemada. Entonces, ya le expliqué y pasé un informito ahí de todo lo sucedido, de la situación y por haber, y iniciar inmediatamente con la Asociación de Desarrollo Comunal de ese caserío. Iniciar, había un muy buen presidente de la Asociación de Desarrollo, muy buen presidente, que Dios lo tenga en la gloria, ya está fallecido, y él me dijo a mí, don Castro, dice, sigamos con este proyecto, hay que levantar esa delegación. Entonces, eh, se comenzó a gestionar ellos en ese tiempo, todo lo que corresponde a las asociaciones de desarrollos integrales y comunales, y comenzaron a gestionar eh, dineros para comprar materiales para hacer la delegación nueva y se levantó esa delegación
Yo trabajé mucho en en esa construcción, yo trabajé mucho ahí, hasta mi nombre quedó escrito por ahí en un lugar del cielo raso, donde hasta los calabozos quedaron adentro, porque habían dos calabozos ahí, y se hizo la delegación con un cuarto a un lado, otro cuarto a otro lado, se hizo una cocina amplia, aunque en ese tiempo no nos daban todavía alimentación como dan ahora, pero para que el policía se comprara la bolsita de arroz, el café y lo que quisiera y hacer la comidita, el almuercito ahí en una plantillita de gas. Ahí se nos hicieron hasta cocina y esa delegación fue muy preciosa, muy hermosa, muy preciosa, como para que ya al final las abandonaran, porque eso sí me han contado gente que ha estado en bolas, que esa delegación no está habitada por ningún policía destacado, sino que más bien la policía de Buenos Aires, el GAO y toda esta gente son los que hacen patrullajes, recorridos por todas esas áreas y distritos, como lo es desde abajo, empezando por El Brujo, en la entrada a Platanares, Santa Dubiges, Las Brisas, que es donde está la entrada a un barrio que llaman Calderón, después de ahí sigue San Rafael de Cabagra, luego se va, da una vuelta por Cerro de Oro, sale por Bolas, esto hablando por detrás, y por el frente Santa Dubige, Las Brisas, y ya se llega a Bolas. De Bolas sigue Llano Verde y de ahí de Llano Verde se pasa ya al distrito de Potrero Grande y ahí siguen esas comunidades como lo que es Colorado, El Carmen, Violey, que ya se convirtió en distrito también, Los Ángeles, la Puna de Potrero Grande, arriba Tres Colinas y de Tres Colinas continuando con el Parque Internacional La Amistad, que hoy por hoy es muy turístico. Ahí en la zona de Potrero Grande, hay centro del SINAC, supongo yo, y todo lo que ven con el turismo, no sé cómo se llamará ahora, será MINAI, será SINAC, yo creo que es SINAC o MINAI, y que ahora ven por todas esas áreas siempre y están al tanto con el turismo que entran a esas áreas. Potrero Grande, en ese tiempo se dependizó de la municipalidad de Buenos Aires. Potrero Grande tenía un consejo de distrito, ellos. Entonces, todo lo que recaudaban de impuestos y todas esas situaciones, el consejo de distrito del distrito de Potrero Grande comenzaba a emplearlos ya en obras para el distrito, ¿verdad? Entonces, ya se había independizado de Buenos Aires en ese tiempo, porque yo también laboré ahí en Potrero Grande, entonces uno se da cuenta de muchas cosas que observó uno al estar ahí en ese lugar, ¿verdad? Porque el policía tenía que coordinar, el guardita de asistencia rural, tenía que coordinar siempre con el cura párroco, tenía que coordinar siempre cosas con el pastor de la iglesia evangélica. Hay una iglesia evangélica antes de llegar a Potrero Grande que creo que se llamaba Asamblea de Dios. Luego estaba la iglesia central católica. Ahí, ¿verdad? Entonces, después de ahí, el guardita de asistencia rural había que coordinar con la Asociación de Desarrollo Comunales, había que coordinar con los guardaparques eh, para hacer muchos trabajos que había que hacer porque habían muchos precarios y pleitos de fincas por el lado de Tres Colinas de Potrero Grande, que eso es un alto bastante frío, llegando ya al Parque Internacional La Amistad. Y ahí muchas veces se celebraban juicios agrarios. Entonces, el juez, el juez agrario llegaba al lugar junto con los imputados, testigos y toda esa situación, se celebraban esos juicios agrarios y muchas veces nosotros, la Guardia de Asistencia Rural, éramos testigos de alguna situación y había que estar ahí tanto como
proteger a las autoridades judiciales que llegaban al lugar, como también testiguar de alguna situación. Mis amigos, en otro segmento vamos a continuar hablando de todas estas situaciones, vamos a estar hablando de todos estos recuerdos de la Guardia de Asistencia Rural en esos tiempos. Por el momento, hasta aquí dejo este videito. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Le pido que se suscriban a, a mi canal, que se suscriban en, en YouTube y que me vean también y hagan sus comentarios en mi página en Facebook. Muchísimas gracias. Este servidor, don Dagoberto Castro Rodríguez, ex oficial de la Fuerza Pública, les dice hasta luego.